Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿De dónde nos están saludando? ¿Dónde están hoy? ¿Cómo están este fin de semana? Hola. ¿De dónde nos están saludando? ¿Dónde están hoy? Por acá ando en Santa Elena, está haciendo un frío. Bueno, bueno. ¿Qué tal Medellín? Estoy por acá esperando a Kevin para que hablemos de ese tema súper interesante al respecto del programa de Fondo Emprender Sena. La Vega, Cundinamarca, excelente. ¿Frío o calor? Vamos a ver, esperemos que se conecte. Hola. Calor. Bueno, pero por acá sí es como calor toda la tarde y por la noche está haciendo frío, está lloviendo duro. De Felipe, hola. Hola Rodri. Orlan, hola. Bueno, por acá les voy mostrando. No sé si alguno ya ingresó a la página de Fondo Emprender. Justamente el día de ayer nos informaron que cambiaron algunas cosas al respecto del programa. Entonces la idea también es que nos actualicemos para las personas que queremos emprender y queremos empezar como a generar pues todo este rollo y todo el plan de negocios que necesitamos para presentarnos a las convocatorias. Hay cosas muy interesantes, entonces ando por acá esperando, ya se comunicó Kevin que ya viene para que empecemos el tema y nos resuelve unas preguntitas porque todos estamos muy interesados con todo este cambio y queremos pues ser parte de los emprendimientos. Bueno, por acá ya se está conectando. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Calor? Bien, gracias a Dios. Bien, bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra mucho. Qué Ah, rico. bueno. Bueno, vamos a dar entonces comienzo a esto. Les estaba comentando a todos que queremos hablar de el programa de Fondo Emprender del SENA, de qué se trata. Entonces vamos a comenzar pues como con las preguntitas que tenemos para que la idea es que podamos resolver las dudas de todos, ¿cierto? Claro que sí. Para eso estamos. Sí me están escuchando bien. Sí, te estoy escuchando bien, estoy por acá. Sí, 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 te escucho bien. Sí, sí, sí. Listo. Bueno, la primera preguntita que tengo para todas las personas que no conocemos el tema, ¿de dónde nació este programa? Bueno, María Fernanda, el SENA, bueno, realmente si hacemos un recuento histórico de lo que es el Fondo Emprender como tal, es una iniciativa del Gobierno Nacional del año 2003. En ese Sí. entonces. Resulta que en ese momento los estudiantes universitarios cuando se graduaban no tenían acceso al empleo tan fácilmente, pues las empresas casi siempre exigían que los estudiantes o los recién egresados
o los empleados que ellos fueran a tener tuvieran experiencia laboral. Eso hacía que las personas que se graduaban en su momento presentaran grandes problemas para conseguir empleos. Entonces el gobierno de esa época inicia el programa Fondo Emprender en el año 2003 como respuesta a que las personas dejen de lado un poquitico buscar empleo que con tanta dificultad existía y iniciaran sus propios emprendimientos para las creaciones de empresas. Entonces, nace en el año 2003 y los recursos se los asigna el gobierno nacional al SENA. Es decir, es un programa del SENA. El SENA es el que tiene la plata para financiar las ideas de negocio, pero el SENA no es el que evalúa y el que hace todo el proceso, porque no tiene sentido de que una persona tenga la plata y al mismo tiempo diga tú y tú van a hacer ese proyecto. Entonces el SENA lo que hace es simplemente es montar el proyecto que es de ellos son los dueños de la plata, pero los administra en su entonces FONADE, inicia FONADE administrando los recursos económicos del SENA, o mejor dicho, del Fondo Emprender. Hace más o menos 2 años cambió FONADE, entra otra entidad nueva y posteriormente la cambian. En estos momentos quien administra los recursos Fondo Emprender es la Universidad Nacional. Ella es la que evalúa los proyectos, ella es la que administra el recurso, ella es la que, digamos que hace los desembolsos de los recursos económicos y contrata a una interventoría para que esa interventoría haga veeduría de los recursos del Fondo Emprender y de eso se encarga la Universidad de Antioquia. Entonces, básicamente es un conjunto de entidades que están a fin del Fondo Emprender como tal. No, excelente. Yo creo que muchos no conocíamos esto. Muy interesante. Entonces, esto es como un ecosistema, por así decirlo. Exactamente. Tiene como finalidad que los jóvenes inicialmente, ¿no? Que los jóvenes recién graduados, pues pensaran en más bien crear empleos, una empresa, y posteriormente, pues no buscaran trabajos. Básicamente eso. Y claro, y en este momento sí que más apoyar todas estas iniciativas y en estos momentos, ¿cómo va, cómo vamos con esas convocatorias? Si hay bastantes. Bueno, desde que inicia el año, las convocatorias casi siempre son todo el año. Inician más o menos en febrero, hay veces que se va en agosto, bueno, en fin, eso no hay una fecha estipulada, pero casi siempre las convocatorias iniciaban marzo más o menos. Sí, Bueno, algunas en febrero, marzo. Con el tema de la pandemia, obviamente, todas esas convocatorias quedan paralizadas, pero este mes se retoma el tema de las convocatorias y en estos momentos hay varias convocatorias abiertas. Ahorita estaba mirando aquí en el computador y pues sí. existe la convocatoria 77, que es la multifactorial, 12.000 millones de pesos para financiar proyectos. Y bueno, hay unos términos de referencia que ahorita vamos a hablar sobre eso. Pero Bueno. en estos momentos hay varias convocatorias abiertas. Bueno, excelente para que todos estemos bien pilosos, pendientes de la página de Fondo Emprender con esas convocatorias. Bueno, la segunda preguntita que tengo para seguir con el tema es, ¿para quién va dirigida las convocatorias? ¿Cuáles son los requisitos que tienen que tener esos emprendedores? Bueno, el Fondo Emprender, para poder acceder inicialmente, como te decía, ellos empiezan como para financiar proyectos de personas recién graduadas. Ujú. Entonces, cuando el Fondo Emprender nace que solamente personas con 1 año de grado podían acceder. Posteriormente, muchos egresados se quedaban por fuera y lo ampliaron a 5 años de haber egresado, ya sea una carrera técnica o una profesional o tecnólogo o incluso egresado del SENA. Posteriormente, como muchas personas se quedaban sin la opción de participar en los proyectos del Fondo Emprender, modifican nuevamente los acuerdos y ahora cualquier persona graduada de cualquier entidad que sea, obviamente, que tenga certificado por el Ministerio de Educación,
puede participar en los proyectos Fondo Emprender. Entonces, en los requisitos está, puede ser una persona que ya se haya graduado y no importa el tiempo de haberse graduado, no importa la carrera, tiene que ser una entidad oficial pues que esté aprobada por el Ministerio de Sí. Educación. Ujú. También pueden los estudiantes que estén en último año académico o que hayan aprobado el 80% de los créditos de la educación que están haciendo. Antes de salir. También se puede, sí, antes de salir, o sea, un estudiante que ya esté, si su carrera dura 8 semestres, un Ujú. estudiante que ya esté en séptimo y octavo, ya pueden participar con el Fondo Emprender. Si su carrera dura 10 semestres, sería noveno y décimo. Exacto. Eh, También personas que estén en el SENA, hay unos cursos en el SENA muy específicos que se llama SENA Rural Emprende. Ahí también se puede, esos son cursos más o menos de 6 meses, que son 200 horas de formación, y esos estudiantes que salen de esos cursos específicos del SENA también pueden participar para los proyectos del Fondo Emprender. Y bueno, y hay unas comunidades especiales, ¿cierto? Como las negritudes, que después que hayan iniciado un proceso de formación con el SENA, después de haber tenido creo que 90 horas, ya pueden participar en las convocatorias del Fondo Emprender. No, excelente, es muy abierto. Ya lo han abierto bastante. Sí, hay algunas inhabilidades, ¿no? Hay personas que no pueden tener parentesco con trabajadores del SENA, no pueden estar incluso reportadas, aunque si la persona muestra su certificado de paz y salvo, se podría considerar, pues puede participar. Hay personas que están bueno, personas que estén reportadas, personas que tengan funcionarios públicos de planta de entidades no pueden participar en el Fondo Emprender. Sí. Bueno, y cuando yo Ah, ingresé a también la página, personas que ya tengan empresas tampoco pueden participar. Son empresas completamente nuevas. bueno, eso te iba a Mm. preguntar, porque cuando uno ingresa a la página de Fondo Emprender, lo primero que se encuentra es que finalmente este programa lo que quiere hacer es llevar la idea a empresa. Entonces, muchas veces uno como emprendedor pregunta desde dónde, o sea, yo qué tengo que tener listo, yo qué requisito tengo, o sea, tengo que tener ya todo el plan de negocios, tengo que tener ventas de tantos millones, porque hay programas, por ejemplo, acá en Antioquia con Parque, que de pronto o con Impulsa también necesitan unos requisitos en cuanto a ventas, unos requisitos en cuanto a tipo de cantidad de personas que tenga a cargo la empresa, si ya está constituida, si está en Cámara de Comercio, si está, por ejemplo, que las personas que tengan esta empresa o este emprendimiento, por ejemplo, ya tenga una profesional, un pregrado mínimo, entonces es muy chévere saber como qué tan amplio es y muy chévere saber que desde la idea nos llevan a montar la empresa. Sí, mira que, bueno, yo inicié con el tema Fondo Emprender hace como más de 10 años, que yo vengo trabajando con esos proyectos, ayudando, como soy docente de una universidad, la Universidad de Sucre, eh, comencé a ayudar a muchachos bueno, también tenía a cargo la asignatura de formulación de proyectos, entonces inicio con ese tema del Fondo Emprender a asesorar muchos proyectos. Al cabo de un tiempo, pues con unos compañeros, 3 compañeros básicamente, y empezamos a asesorar ese tipo de proyectos, de tal manera que te cuento que a la fecha hemos asesorado proyectos aprobados, más o menos por ahí 40 proyectos, todos Bastante. aprobados. Sí, que logramos sacar recursos del Fondo Emprender para que los muchachos tuvieran sus iniciativas. Y resulta que más del 90% de esos proyectos cayeron en lo que nosotros llamamos el Valle de la Muerte muy rápido. Ujú. Murieron. Esos son En el proyectos. ciclo, pasaron el ciclo rápido. Sí, el ciclo fue demasiado corto, de Sí. tal manera que nos dimos a la tarea como de investigar por qué esos proyectos morían tan rápido. Sí. Y cuando hablábamos con los muchachos, ellos nos decían, pues habían 50.000 razones. Unos dicen que por mercado, otros dicen que las ventas no se pudieron llevar a cabo como se planearon, se equivocaron en animales, en fin, te dan 50.000 razones. Pero lo raro es que
se caen y mueren los proyectos. Entonces, básicamente yo, junto con mis compañeros de esa investigación que hicimos, básicamente llegamos a la conclusión de que los proyectos Fondo Emprender mueren, sobre todo porque son personas que no están preparadas para emprender. Simplemente sienten la necesidad de hacer algo, ven ahí a disposición esa oportunidad de sacar algo de plata, hacen su proyecto o lo mandan a hacer como sea y se lo aprueban. Pero mentalmente no están preparados para ser emprendedores y mucho menos para ser empresarios. De tal manera que tras error comienzan a desanimarse, No, ¿cierto? Pues obviamente emprender es muy difícil y llega un momento en que simplemente liquidan su negocio y listo, desaparece. sí, entonces ahí Entonces, vemos todo ese tema de perseverancia, les ha faltado perseverancia y también de pronto a veces uno se ilusiona con una idea y arranca, pero si no la tiene muy clara, si no está preparado, si no se ve a futuro en esa empresa, de fácilmente tiras la toalla y ya, o sea, ahí quedó como un emprendimiento que le metiste toda la ficha, quedó la información y ahí murió pues como en eso. Entonces sí hay que, como dices tú, también hay que prepararse mentalmente mucho y mirar un futuro, o sea, antes de emprender, pues mirar si esto es como lo que más me desenvuelvo, hacer de pronto un análisis al respecto. exactamente. Por esa razón, pues nosotros por lo menos en la universidad creamos un semillero, es Mm, decir, un proceso de preparación de los estudiantes para que comiencen a asimilar todo ese esfuerzo que tienen que hacer, todo ese conocimiento que requieren tener, pero sobre todo una mentalidad, ¿cierto? De tener ese proyecto no como algo para salir del paso, no como la oportunidad que vieron, sino como un proyecto de vida, de tal manera que quieran verse en el futuro pues con una empresa consolidada sacada del Fondo Emprender. Pues ese va a ser básicamente el trabajo que estamos haciendo con el semillero de emprendedores de la Universidad de Sucre. sí, y sí, finalmente igual, por ejemplo, para emprender se necesita mucho tiempo, mucho esfuerzo al principio, entonces es cierto, más que solamente enamorarse de una idea de un momento, es ser pues consecuente con ella. Bueno, la tercera preguntita, ¿qué ayudas se reciben en el fondo Emprender? ¿Qué financia y qué no financia el programa? Bueno, el Fondo Emprender, ellos, como los recursos son tan escasos, porque Ujú. realmente uno dice 150 millones de pesos, uno alcanzaría a emocionarse. Pero cuando uno empieza a armar ese proyecto, cuando uno empieza a hacer todo ese presupuesto, todo ese análisis financiero, se da uno de cuenta que 150 millones de pesos en realidad es muy poco. Entonces los recursos son muy escasos. Entonces el Fondo Emprender trata de financiar lo que realmente importa. Entonces financia materias primas, financia semovientes, lo que es el capital de trabajo como tal, lo que es pago de servicios públicos, aunque casi nadie los pide, gastos de mercadeo o por lo menos publicidad, todo lo que tiene que ver con la parte de mercadeo, la parte de nómina, también la financia el Fondo Emprender, los semovientes, ya lo había mencionado, y lo que son maquinaria, equipos y herramientas, pero que estén estrictamente relacionadas con el negocio. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de las veces no puede ser que yo voy a pedir una cámara fotográfica si mi negocio es de ganadería, no Claro. lo permite. Tendrían que ser solo equipos y herramientas que estén asociadas al plan de negocio que se piensa implementar. Entonces, no financia estudios de factibilidad, no financia pagos de deudas anteriores que haya tenido el emprendedor, no financia estudios, por decir algo, yo voy a hacer una especialización de esa plata, no lo financia. Entonces, básicamente sería eso, capital de trabajo y activos, pero activos netamente asociados al proyecto. Listo, muy bien. Bueno, la cuarta preguntita, ¿cuáles son los pasos para postularse? Bueno, hace un momento estábamos tocando el tema de que se logró identificar de que muchos emprendedores del Fondo Emprender que pasan a ser empresarios terminan fracasando. Ujú. Cuando el Fondo Emprender arranca, yo simplemente tenía la idea y yo llegaba ya al Fondo Emprender, yo decía, mire, a la unidad de emprendimiento, ¿no? Entonces yo venía a la unidad de emprendimiento, que de hecho ese tema no lo habíamos tocado, pero
Las unidades de emprendimiento son las encargadas, y ellas tienen como convenios con el Fondo Emprender, y son las encargadas de orientar a las personas que van a hacer los proyectos para meter los proyectos a las convocatorias cuando suceden. Entonces, cuando nosotros decimos que el SENA, estamos hablando de una unidad de emprendimiento que tiene el SENA, pero no necesariamente es la única. Por lo menos en Sucre estaba, no sé si en la actualidad existe, pero en su momento estaba el SENA, estaba la incubadora empresarial de acá de Sucre, estaba una universidad que se llama SECAR y estaba la Universidad de Sucre. Las cuatro tenían unidades de emprendimiento. Significa que ellas inician los procesos. Bueno, ¿cómo inicia? Fue la pregunta. Nosotros tenemos que acercarnos a una unidad de emprendimiento, la más cercana, la más famosa, como te decía, es la del SENA. Entonces llegamos a la unidad de emprendimiento y hacemos un proceso de preinscripción. ¿Qué significa eso? De que tenemos que pasar un proceso que ellos llaman ruta de emprendimiento. ¿Y qué es la ruta del emprendimiento? Es una preparación que le hacen a ese emprendedor, por lo que hace un momento decíamos. Esas rutas existían hace muchos años. Yo inscribía mi proyecto, lo llevaba, participaba y listo. En la medida en que comenzaron a ver que los proyectos morían, fracasaban y así sucesivamente, empezaron a afilar un poquitico más y cada día pues los procesos se hacen un poquitico más largos. Ahora lo que tenemos que hacer es, primero nos acercamos a una unidad de emprendimiento, nos preinscribimos y arrancamos la ruta de ese emprendimiento. La ruta significa un proceso de charlas, de capacitaciones que nos da la unidad de emprendimiento para que nosotros tengamos claro qué se debe, qué no se debe hacer, para qué es el Fondo Emprender, qué pasa si yo fracaso con el Fondo Emprender, qué pasa si yo hago un mal uso de los recursos de la plata del Fondo Emprender. Y bueno, toda una serie de capacitaciones que cada día se hacen más extensas, ya pueden durar hasta cuatro meses ese proceso, depende. En estos momentos ya los están iniciando, se están haciendo virtualmente las capacitaciones. Ese proceso que se llama ruta termina con que la persona tenga ya clara una idea de negocio. Y esa idea de negocio es sometida a lo que ellos llaman el pitch, que no es más que una socialización de tu idea de negocio en 5 minutos. Entonces tienes 3 jurados, sí, tienes 3 jurados, le socializas en 5 minutos tu idea y dependiendo de eso, tú sigues la siguiente etapa de inscripción. Si no, vuelve a hacer el intento. Se pueden hacer el intento todas las veces que uno quiera. Bueno, una vez pase a la siguiente fase, entonces ya inscribo mi proyecto. Cuando ya yo inscribo el proyecto, me abren una plataforma, que es la plataforma del Fondo Emprender, y me entregan un usuario y contraseña donde ya yo puedo ir alimentando esa plataforma. Pero además de eso, me nombran un asesor completamente gratis, lo nombra la unidad de emprendimiento. Ese asesor, a veces uno líder, pero ese líder lo acompañan 2 más. Uno técnico, uno administrativo y uno en la parte legal y parte de mercadeo. Esas personas comienzan a acompañar y asesorar a uno para uno formular ese proyecto y ese plan de negocio. De ahí ya es cuestión tuya si demoras 2 años, 3 años, 4 años. Cuando ya uno lo tiene listo, entonces uno espera que hayan convocatorias. En este momento se abrió la convocatoria. Cuando se abre la convocatoria, el SENA vuelve y hace otra sustentación, otro pitch para ver si tú hiciste ese proyecto, para ver si tú manejas tu proyecto, para ver si ya está listo el proyecto para que entre a convocatoria o no. Si tu proyecto pasa ese filtro, entonces se va para la convocatoria, ¿cierto? Y esa convocatoria dura 1 mes. En esa convocatoria te nombran un evaluador, ahí entra la Universidad Nacional, ¿cierto? Donde nombra un evaluador, y en ese evaluador, después de 1 mes, te dice si tu proyecto es viable o si tu proyecto es no viable. Si tu proyecto es no viable, te dicen por qué. Entonces tú lo que tienes que hacer es arreglar el por qué y volver a empezar el proceso, pero desde la inscripción. Si tu proyecto es viable, entonces ya se espera la asignación de recursos para que el proyecto comience a funcionar sin ningún inconveniente. Ya pasas a la etapa de inversión. Cuando ya entras a la etapa de inversión, entonces ya tus asesores pasan a ser tus aliados y te nombran un interventor. Es esa persona que va a supervisar que los recursos se financien y se utilicen para los fines que fueron creados.
Y ese interventor te hace visitas ya de seguimiento, de facturación, van a la granja o van depende del proyecto, ¿no? Al almacén, si fue un almacén, a la granja, y te hacen todo un chequeo, como se dice de interventoría, para vigilar que los recursos se estén invirtiendo como deben ser. Muy bien, tiene un filtro, pero realmente ese filtro es el que nos ayuda, sí, definitivamente a disminuir esa tasa de, de crecimiento realmente de todas esas muertes que hay en esos emprendimientos. Entonces, que llegue el que Sí, más tenga conocimiento sobre su proyecto, más le apasione y esté comprometido con la labor hacia el proyecto y pues que todos los recursos que tiene el Estado pues los aprovechemos al máximo. Acá al en la máximo. parte, en Medellín, en Antioquia, vamos para el tema agropecuario, nos vamos es para la salada, ¿sí? Pero igual es bueno que desde cada ubicación de cada uno se metan a la página y miren los 117 más o menos que hay puntos en todo Colombia del SENA, para que entonces miremos a ver en cuál es el punto más Exactamente. cerca de que nos atiendan desde el sector agropecuario. Exactamente. Lo primero que hay que hacer es identificar esa unidad de emprendimiento para uno llegar hasta allá y hacer el proceso de inscripción. Sí. Sí, una vez tu proyecto lo aprueban, porque no ha acabado el proceso, esa interventoría te dura un año. Entonces, en un año tú inviertes todo el recurso que te aprobaron y tú debes mostrar resultados, ¿cierto? Si a mí me aprobaron un proyecto de cerdos y en 6 meses ya empecé a vender, entonces ya todo el proceso de contaduría, el contador como tal, toda la reglamentación, todos los papeles. Después de ese año, esa interventora eh, te dice, bueno, ya tu proyecto está muy bien, pasas a manos del SENA y el SENA o la unidad de emprendimiento ya te hace un seguimiento. Ese seguimiento puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. No se sabe. ¿De qué va a depender de que ese proceso sea corto o largo? De tus resultados. Si tú eres una empresa o tu proyecto no fue una empresa próspera, con muy buenos resultados, que no tiene por lo menos intención de caerse, entonces terminan la etapa con algo que se llama condonación. ¿Qué es la condonación? Que si a ti te financiaron 150 millones de pesos para el proyecto, te los condona. Usted no tiene que devolverlos, no tiene que, eso se llama capital semilla, Ujú. ¿correcto? Y esa condonación significa que te entregan tus documentos y de ahí en adelante usted sigue con su proyecto para hacerlo crecer, su empresa, y le devuelven todos sus papeles que firmó y todo eso. Tiene vía libre para hacer con ese proyecto lo que usted quiera. Queda con su inversión ya en el proyecto. Bueno, y Queda eso con su proyecto. hablando de resultados financieros. Y si entonces hablamos de tiempo, entonces depende de, por ejemplo, la proyección financiera decía que esta empresa nos iba a dar un resultado, un retorno de la inversión a 5 años, a 4 años, a 3 años. ¿Y qué sucede si el proyecto se llega a salir de pronto de ese tiempo que se proyectó financieramente? El SENA, ¿qué dice? O sea, nos da una prórroga. eh, Sí, claro, el SENA, a ver, Interventoría hace su trabajo. Interventoría, si tú en ese año hiciste las cosas mal con inversión, a ti te hacen, pues te meten unos documentos donde te exigen que devuelvas por lo menos los recursos que mal utilizaste. Eso es si tú haces las cosas mal. No, que hubo un desastre y mi galpón de gallinas lo cubrió el lodo y murió. No, ahí sí tú muestras las evidencias, todo el tema, soportes. ¿cierto? Exactamente. Llovió y el rayo mató 4 vacas. Usted le Sí. toma fotos, testigos y todo, videos, todo, llena unos formularios y puede demostrar que no fue que usted le dio un mal uso a su dinero, sino que por alguna razón, digamos que eso, aparte, ¿no? de sus intenciones, el proyecto ha tenido problemas. Cuando los proyectos empiezan a tener problemas, las unidades de emprendimiento tienen algo que se llama agenda especial. Entonces, si tú proyectaste que en 6 meses ibas a vender
los primeros 2.000 pollitos o las primeras, ¿qué te digo yo? 5.000 huevos y no los has vendido, ellos están muy pendientes y ellos saben, es que pasó esto, pasó lo otro, Analizan. este proyecto, ellos analizan, pero dependiendo si tu proyecto va muy mal, ellos te meten en agenda especial. Agenda especial no es un castigo, agenda especial es como un apoyo, o sea, te van a supervisar, te ponen asesores contables, asesores de mercadeo, de administradores, técnicos, entonces te ponen un grupo de asesores para tratar de sacarte de ese lodo y que tú Sí. vuelvas a recuperar el proyecto. Como que Exactamente, entienden la situación, hacer el análisis y le dan algo especial, como dices tú, una agenda especial. una agenda especial. Listo. ¿Quiénes tienen problemas con el Fondo Emprender? Los que hacen mal uso de los recursos que le entregan. Eso Total. sí, se ganan un problema, Ah, porque cuando a ti te aprueban el proyecto, a ti te dicen, esto es capital semilla, pero en calidad de préstamo. ujú. Entonces a ti te ponen a firmar pagaré y un montón de cosas. Cuando te dan la condonación, que yo te decía, te devuelven tus papeles, es que te devuelven todo lo que tú firmaste y ya la plata queda condonada. Listo, eso es suyo. Pero ahí están unos pagarés que si tú haces mal uso de los recursos económicos, a ti te ponen ya en juicio. Ya entran entidades de control, entra Procuraduría, Contraloría, Otras. incluso Fiscalía, y ya eso trae consecuencias legales en el cual te toca devolver el recurso mal utilizado. Se han visto, sí, se han visto. Sí. Poquitos, pero sí, sí los hay. Bueno, muy importante también saber esto. Kevin, por acá Alejandro Vázquez nos pregunta, ¿uno se puede presentar en cualquier unidad de emprendimiento o tiene que ser de la misma parte donde se va a montar el proyecto? Sí, por ejemplo, yo estoy en Sucre, Ujú. eh, pero yo estoy en Sincelejo y a media hora de Sincelejo hay un municipio que se llama Chinú, pero ya es Córdoba. Si yo quiero montar un proyecto en Chinú, me toca ir hasta Montería para la unidad de emprendimiento de Córdoba. Entonces, ellos sí se respetan como esas áreas. Entonces, si yo estoy en Sincelejo o en Sucre, yo debo buscar unidades de emprendimiento que estén en Sucre. Ahí debo participar. Hay casos excepcionales que tú puedes hacer traslados, eso sí se puede. Yo meto mi proyecto, me lo aprobaron en Sincelejo. Yo había cuadrado una finca con un señor, el señor ya me dijo que no. Ujú. Entonces conseguí una en un municipio a tantas horas de acá. Pero si está dentro de Sucre, yo hago mi traslado de proyecto sin ningún problema, no me toca hacer un papelerío, pero no va a pasar nada, me lo permiten. Pero entre departamentos ya es un poquito complicado. Pues la sugerencia sería que si va a ser en Sucre, ir a las unidades de emprendimientos de Sucre. Muy bien. Bueno, cualquier dudita nos van copiando ahí, estamos pendientes. Tengo la quinta pregunta, ¿con qué tipo de emprendimiento se puede participar? Bueno, las convocatorias son variadas. Hay que estar pendiente, por ejemplo, yo ahorita entré aquí y la convocatoria 78 dice naranja. Es decir, que solamente emprendimientos que hacen parte de la economía naranja pueden participar en la convocatoria 78. Entonces, tengo que entender el concepto de lo que es la economía naranja, ¿cierto? Lo digital, lo tecnológico, lo cultural, lo ambiental, lo turístico, ellos hacen parte de economía naranja. Ahí no entraría un proyecto agropecuario, por ejemplo, de cerdos, no. No. Pero la convocatoria 77 es multifactorial. Entonces, aquí me dice, ¿qué proyectos o qué tipo de proyectos puedo meter? Agropecuarios, químicos, farmacéuticos, moda, alimentos, en fin. No voy a leerlo porque son muchos. Ujú. Pero, ¿qué significa? De que yo debo estar atento al tipo de convocatoria, pero cualquier proyecto que yo tenga experiencia y que yo venga trabajando lo podemos meter al Fondo Emprender. Hay unas exenciones. Lo que tiene que ver con vicio, licor, eso no se puede meter en el Fondo Emprender. De ese tipo no, pero cualquier otro proyecto sí se puede sin ningún problema. Ok, perfecto. Entonces, por ahí cuando uno ingresa en la página ve esa de Emprende Rural, ¿sí? Y hay unos Emprender. rurales, habían unas convocatorias al respecto, entonces está revisando si entra.
Si de pronto en una de nombre general como la multifactorial entra lo agropecuario, o si no, mirarla más enfocada al sector agropecuario. Exactamente. Y Listo. todas tienen montos diferentes. Por ejemplo, esa multifactorial tiene 12.000 millones, es nacional. Pero, por ejemplo, ahora mismo ya abierta la 164 que es en Chocó, solamente para el departamento. Hay una del Cesar y así sucesivamente. Entonces, hay que estar atento y entrar a la página del Fondo Emprender en la sección convocatorias. Y Sí. ahí aparecen los objetivos y todo después, lo que se llama términos de referencia. Siempre hay que leer los términos de referencia. Todo lo que yo estoy diciendo está en los términos de referencia. Sí, incluso hace un ratico montamos en Agroemprender una que es con Nestlé y es impulsar el espíritu emprendedor de los jóvenes en el campo, que es para financiar iniciativas empresariales en los sectores agrícola, agroindustrial, para la producción de cacao, hortalizas, frutas, cereales, que provengan o sean desarrollados por emprendedoras rurales de 18 a 30 años. Entonces, ingresar y mirar qué otros requisitos debe cumplir. Y los que tú dices, Chocó, otros por departamento, por municipio, mirar entonces cómo Hay que es. estar atento, hay que estar atento, hay que ingresar y eso. Uno de los requisitos fundamentales que no te mencioné es la innovación. Todo plan de negocio, cuando lo vamos a gestionar en el Fondo Emprender, una de las preguntas que nunca falta es, ¿cuál es la innovación que traes tú en este proyecto? Entonces, hay que pensar en algo novedoso Sí. y la innovación del Fondo Emprender puede ser innovación de producto, innovación de proceso, innovación de mercado. Es Ujú. decir, puedo hacer un producto diferenciado y eso me lo vale como innovación. Ujú. Puedo hacer una innovación desde el punto de vista de mercado. Cualquier estrategia que no sea muy común o que no la estén utilizando muchas empresas, se puede utilizar como innovación. Y la innovación del proceso, ¿no? Es decir, yo voy a hacer algo dentro de mi proceso productivo que me va a incrementar productividad. Entonces, esos son los tres tipos de innovación y eso es un pilar Bien. importante para las personas que quieran meter proyectos. Sí, aprovecho para hablarles a ustedes, a todos, con ese tema de innovación, que uno siempre debe guiarse por el manual de Oslo, que es algo pues que va muy, muy ligado al tema de emprendimiento y como nos decías, todos, ahora todo proyecto que uno saque debe de tener algo de innovación, un componente de innovación. Entonces, eh, por ahí tenemos un videito al respecto donde hablamos en YouTube, donde hablamos de esos tipos de innovación para que revisen en cuáles se pueden guiar para meter a su proyecto. También me llamó mucho la atención cuando ingresé a la página de Fondo Emprender el modelo 4K. Ellos sacaron un modelo, en ese modelo 4K hablan de que han invertido en tema de capital psicológico, que es todo este tema de reforzar el espíritu emprendedor. Entonces están haciendo charlas, se valida que son los días jueves en donde debemos de revisar con el SENA pues todas estas charlas, esos conversatorios y todo ese tema que nos ayuda como a conectarnos con ese espíritu emprendedor. El otro es el capital soporte, que es el tema de asesorías y mentorías. El otro capital es el capital semilla, del que hablábamos, que es como todo el tema de los recursos económicos o financieros que están controlados cuando ya llegamos a ese punto. Y finalmente el capital social donde también hacemos unas redes comerciales, redes inteligentes, con personas pues o aliados que nos ayudan pues como a hacer el crecimiento. También cuando uno ingresa a la página de Fondo Emprender, llega y te pregunta como, ¿vas a crear la empresa o vas a hacer crecer tu empresa? Entonces también mirar, en estas dos se mueven como las convocatorias. Entonces mirar, si vas a empezar, pues nos vamos por crear y si ya de por sí de pronto está ya más establecida, nos movemos por el tema de crecer. Eso fue como lo que miré también, muy interesante. Y todas las convocatorias que están saliendo del Fondo Emprender son para creaciones nuevas. Ya la parte de crecimiento no la agregan en estas convocatorias que están abiertas en estos momentos. Entonces, Ujú. por eso es algo que te inhabilita, es si ya tú tienes una empresa legalizada. Entonces, si tú Claro. tienes una empresa legalizada, pero está infuncional, ¿cierto? Te tocaría darle de baja
o por lo menos salirte de la empresa para en participar en el Fondo Emprender, porque si no, no puedes. No puedes. Bueno, muy importante esto. Sí, Por alguien último, que comentó. por acá nos dijo Jimmy Trujillo. Buenas noches, me llamo Jaime Trujillo. Muchas gracias por la charla, está muy interesante. Quisiera saber mucho más sobre el tema para emprender con mi propio negocio. Bueno, para que estén pendientes de las charlitas que estemos haciendo. Kevin también tiene mucha información del tema. Nosotros en Agroemprender también pueden ver algunas cositas, videos y estar muy pendientes de de las convocatorias en la página del SENA. Otra personita nos copió. Buenas noches, quisiera saber. ¿Cómo? Antes que le haces al compañero que acabo de decir, pues obviamente para profundizar un poquitico, entra a la página del Fondo Emprender, va a las convocatorias y baja lo que se llama el término de referencia de cualquiera de ellas. Y ahí le dan en detalle qué se puede financiar, qué no se puede financiar, requisitos, todo, incluso aparece un cronograma de cuándo se abre la convocatoria, cuándo se cierra, y está todo el proceso en un PDF pues, que sería bueno que lo lea para que profundice un poquito más del tema. Sí, muy bien. Igual en las unidades de emprendimiento están muy dispuestos a resolver las dudas y cualquier cosa también nos podemos comunicar directamente con los números que aparecen ahí de los sitios de las unidades de emprendimiento. Alejo 12 nos copia buenas noches. Quisiera saber si por algún caso hay planes de ejecución de proyectos ya planteados. Sí, o sea, que el proyecto ya está hecho. Alejo, si nos puedes de pronto especificar ahí en el chat, porfa. Le entiendo también Si el como algo así, de que está, que ya esté proyecto ya montado. está hecho, si el proyecto ya está hecho, pero no se ha metido al Fondo Emprender, sin ningún problema, él empieza la ruta y ahí lo afila, porque a veces cuando nosotros estamos en las universidades, en la asignatura, por lo menos yo en la asignatura de formulación de proyectos me tienen que hacer un plan de negocio. Entonces Sí. yo les digo a ellos, ustedes están haciendo más o menos un 70% de un verdadero plan de negocio. Hay Ujú. que afilarlo, terminarlo, trabajarlo, tratar de alinearlo a lo que pide el Fondo Emprender. Entonces tú puedes llegar ya con un proyecto hecho sin ningún problema, pero igual te toca seguir toda la línea, toda la ruta de emprendimiento, y en esa ruta tú lo vas afilando junto con los asesores, sin ningún problema. Listo. Mari nos pregunta que si la charla la podemos ver, la puedes ver después. Sí, nosotros la vamos a grabar. Ahí lo dejamos como IGTV. Bueno, por último, ¿qué debemos de tener listo? ¿Otras recomendaciones? ¿Qué otra cosita nos puedes contar, Kevin? Bueno, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, todos sabemos que emprendimiento es algo que nos pintan fácil, pero emprender no es fácil. Cuando nosotros iniciamos un proyecto de emprendimiento, tenemos que tener una mente bastante sólida, ¿cierto? Saber que más de una vez nos va a tocar trasnochar, saber que más de una vez nos va a tocar trabajar hasta largas horas de la noche, que es con toda seguridad nos va a tocar pelarle la cara a alguien para pedirle un favor, que vamos a tener que salir a vender. Eso es muy importante. El emprendedor tiene Somos todos, que aprender a principiantes vender. somos de todo. Sí. Entonces, para mí, antes de emprender, toca capacitarse, toca aprender todo el tema del negocio, toca profundizar en temas contables, toca profundizar en temas de mercadeo, toca profundizar en todo lo que rodea, en todo ese ecosistema, como tú lo decías, todo ese ecosistema emprendedor, porque con toda seguridad lo vamos a necesitar. Y sobre todo tener una fuerza de voluntad, saber lo que se quiere con mucha fuerza para no desistir, porque con toda seguridad que hay muchos inconvenientes en cuando creamos las empresas y con la primera caída, pues muchos no se quieren parar. Entonces sí sería bueno, yo les doy esa recomendación, prepárense, vayan a conferencias, hagan cursos, no les dé miedo gastar un curso porque eso es una excelente inversión que Versión. se va a realizar. Compren libros, léanlo, tienen que tomar el hábito de la lectura. Vean videos en YouTube, hay mucha información, pero en lo posible que esos videos sean videos relacionados con lo que yo quiero hacer. No videos de humor, no videos de farándula, que también lo hago porque yo lo hago, pero de vez en cuando, ahí como para distraer la mente.
pero tomar una disciplina, ¿cierto? De comenzar a decir, por lo menos yo tengo una disciplina y yo, cuando no leo en la mañana alguno de los libros que compro, en la noche yo hago mis cursos, 1 hora o 2 horas, comienzo cursos que compro, ¿no? Entonces, hay que invertir en esto, que es lo más valioso de nosotros, porque si nosotros Los tenemos una diferentes. mente sólida, claro, si nosotros tenemos una mente sólida, con toda seguridad que vamos a sacar adelante nuestros emprendimientos. Sí, muy bien, muy acertado todo lo que dices. Kevin, una última pregunta, la teníamos por acá en preguntas de Olga. ¿Qué documentos se diligencian para formular el plan de negocios? ¿Hay formatos específicos? El Fondo Emprender, cuando el Fondo Emprender nace con una metodología general, la misma metodología que utilizaban las universidades, la misma metodología que utilizaba cualquier entidad, pero ellos han ido afilando y han ido cambiando esas metodologías. Hoy la metodología del Fondo Emprender es única, solamente la tienen ellos. Básicamente es una serie de preguntas que se tienen que responder con un sistema muy sólido de conocimientos, aunque bueno, ni tan sólidos, pero sí conocer un poquito del negocio en el cual yo me voy a meter, ¿cierto? Y sí tiene unos formatos específicos que cuando a uno le entregan la plataforma, ahí uno los puede ir llenando, pero sí tiene unos formatos muy específicos, incluso desde la página web se pueden descargar en Word y ya nosotros podemos ir llenándola en Word, cosa que cuando nos abren plataforma ya copiamos y pegamos para llenar la plataforma Sí, esos formatos los encontramos ahí en la página. en la página. En la página está. ¿Qué se necesita para ir a inscribir el proyecto? Pues ser colombiano, una cédula, se necesita el certificado. Para preinscribirlo no, pero para participar sí ya necesitas un certificado. Si eres estudiante, necesitas un certificado de que digan qué semestre estás ubicado. Si eres graduado, entonces necesitas el cartón, ¿no? Lo que es el diploma, exactamente. Exacto. Con eso, pues ya básicamente que esas cositas. Bueno, excelente. Por acá, pues todos muy contentos, que la información fue muy importante. Definitivamente para emprender sí necesitamos mucha fuerza también mental. Lo que en resumidas cuentas, un montón de cosas que se resumen en ese tema de espíritu empresarial. Y sí, en el tema, o sea, cuando uno va a crear una empresa, tiene que saber de muchas cosas, ¿cierto? Para poder moverse adecuadamente. Claro está que cuando hay recursos financieros, pues podemos contratar a alguien y podemos especializar a cada persona en cada función. Pero muchas veces cuando empezamos nos toca hacer muchas cosas y siempre debemos de tener pues una especie de presupuesto, un objetivo, una meta. Más que copiarlo es que tengamos muy en cuenta como hacia dónde va y qué necesidad es lo que vamos a satisfacer en el mercado. Entonces, hace poquito que estuve contigo, Kevin, estuvimos con lo del semillero tuyo de emprendimiento y hablamos de mercadeo. Qué rico si las personas de pronto están interesados para que hagamos cursos de pronto, qué ideas tienen, qué propuestas para que la podamos aportar con este tema de emprendimiento desde los diferentes enfoques y miremos con qué otras personas expertas nos puedan apoyar y empecemos también a generar eso porque sí hemos visto desde Agroemprender también una necesidad muy grande en el tema de la guía de emprendimiento, o sea, cómo empezar, hacer este semillero me parecería espectacular que diéramos cabida a esto y pues lo que hablamos, vamos a invertir en educación y vamos a invertir en nuestros conocimientos para que no empecemos como tan vacíos en muchos conceptos, sino que arranquemos de la manera más adecuada y no estemos tan perdidos. Entonces, muy chévere, muchas gracias a todos por acompañarnos. Hay Por otra acá nos... preguntita. Hay otra preguntita, Sí, dice, ¿los cursos virtuales suman? ajá. El único curso con el cual se puede participar en el Fondo Emprender es el del Sena Rural. Sena Rural Emprende. Es un curso de 200 horas. Ellos en estos momentos lo están haciendo virtuales. Entonces, después que tenga el certificado de ese curso específico, pues no es un curso, es un programa, porque ellos tienen ahí diversidad de temas.
exacto, tiene muchos temas. Ellos montan ahí Entonces, al final negocios, todo. exacto, si yo no soy profesional, esa pregunta es muy importante, Ujú. porque cuando nosotros hablamos de eso, la persona que de pronto no ha estudiado ni una carrera técnica, ni una carrera tecnológica, ni es profesional, dice, ah, entonces yo no puedo. Ujú. Resulta que no. Toca ir al SENA, preguntar por ese curso específico que se llama, voy a buscar el nombre exacto aquí, se llama SENA Rural Emprende, si no estoy mal, Sí, y después y cuando tengan este curso, ya pueden sin ningún problema participar. Son 200 horas, dura, creo, si no estoy mal, 4 o 6 meses. Y ya con ese diploma se puede participar en el Fondo Emprender. excelente, sí. Muy bueno, muy importante que sepamos eso, para que no se, para que al contrario se motive muchísimo más y vean que sí hay oportunidades de avanzar. Sí, aquí se llama Aprendiz Sena Emprende Rural. Sena Emprende Rural se llama el programa de esos cursos. Dura 200 horas, es decir, más o menos 4 o 5 meses. Ok. Y ahí hay temas de todo, ahí hay artesanía, bueno, depende también el departamento, ¿no? Sucre le da mucha fuerza a lo que es la ganadería, a lo que es los ovinos, caprinos, pollos, artesanías, algo de turismo, pero en cada departamento, Me imagino, dependiendo de la vocación del departamento, ahí sí lanzan ellos su oferta de me cursos, imagino que ¿no? se fijan en ese plan de ordenamiento territorial donde desde planeación miran Mm. como que cuál es la vacación aquí agrícola, agropecuaria, turística y empiezan como a perfilar o dar prioridades a algunos proyectos de cierta manera. Sí, exactamente. De hecho, yo hace poquito yo promocioné un curso de eso completamente gratis, lo están haciendo virtual. Lo promocioné en la cuenta de Soben Mi Pasión, que Sí, era sobre estrategias alimenticias y ensilajes y todo eso. Una amiga que me pidió el favor y lo promocionamos. Esos cursos sí sirven. excelente. Por acá están preguntando que cómo hacen para acceder a ese curso. ¿Es por Sofía Plus o es por ahí por... El Sofía. Yo creo que en el Sofía, pero no tengo con claridad. Hay que investigar un poquitico cómo se tiene el SENA Emprende Rural, porque Bueno, Eh, busquemos yo, ahí. yo creo que ellos sí utilizan el Sofía. Estoy En seguro la que sí. plataforma de ellos para el tema virtual y enseñanza es Sena Sofía Plus, así lo encuentran. Igual coloquen en internet Emprende Rural, Sena Emprende Rural. Sí. Sena Emprende Rural, exactamente. Programa Sena Emprende Rural y ahí buscan más información para que hagan ese curso y ya con ese curso pues puedan acceder a los recursos del Fondo Emprender. Bueno, listo, ya. Muchas gracias. Que tengan una feliz noche. Kevin, muchas gracias por este ratico, por contarnos toda esta información. Es muy importante, muy valioso para todos. Muchas gracias por darnos la oportunidad de agroemprender de esta información. Sena, no alcaldías, por el Sena. Ya les copio. Sí, están preguntando que si es el Sena o las alcaldías. No, es con el Sena directamente, los cursos Sena del Sofía, Sena. o Sena Sofía Plus o Sena Emprende Rural. Sena Emprende Rural. Ujú. Ahí, chicos, Exactamente. les dejamos los comentarios. Entonces, no, pues ojalá sigamos haciendo estos en vivos. Creo que podrían servirle de ayuda a muchas personas, ¿no? Y Claro. esto es, aquí hay mucha tela por cortar, como decías tú, cómo iniciamos, cómo nos preparamos y bueno, invitarlos a todos para que nos sigan tanto a la cuenta de Agroemprender Colombia como Agroemprendedor para Ujú. que puedan alimentarse de toda esta información que nosotros vamos a estar suministrando. Bueno, y Así es. esta alianza tan bonita que ha surgido acá en estos dos proyectos colombianos, pues para sacar adelante toda esta información. Así es. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias de verdad por todo el apoyo. Listo. No sé, si no hay más preguntas, Contacto. Están preguntando que cuál es el contacto. El contacto, o no, sea, pues, ingresas que- directamente colocas el pues programa. lo que podemos hacer es que nosotros estamos dando capacitaciones los días miércoles donde tú
Ujú. participaste con una charla que nos diste acerca del estudio de mercado, pues Sí, esas personas le podemos invitarlas a que hagan parte de esas charlas que son completamente gratis, son todos los miércoles, pero lo hacemos por Meet, ya no son públicas, ¿no? sí, ya Pero entiendo. son completamente gratis y tienen acceso a cualquiera. Entonces nos escriben al interno y nosotros le pasamos la información, el correo electrónico para que nos escriban y podamos invitarlo a que hagan parte de esas charlas que son completamente gratis. Listo, así es. Chicos, chao, feliz noche. Muchas gracias.